Me fui en silencio, tras descubrir la infidelidad de mi esposa, después de 5 años de matrimonio. Un año después, mi exesposa a la que ghosteé me localizó. Mi nombre es Javier. Tengo 38 años. Y soy experto en construir cosas. Como ingeniero civil, he pasado mi vida calculando ángulos, reforzando cimientos y asegurándome de que las estructuras que diseño sean capaces de soportar cualquier tormenta. Irónicamente, nunca vi las grietas en los cimientos de mi propia casa. Mi matrimonio con Sofía, de 5 años, era mi obra maestra. O eso creía. La amaba con una devoción tranquila y absoluta. Confiaba en ella de la misma forma en que confías en que el sol saldrá por la mañana. Era una confianza fundamental, una ley de mi universo personal. Por eso, cuando descubrí su infidelidad, la estructura de mi mundo no solo se agrietó, implosionó en un silencio ensordecedor. El descubrimiento no fue dramático. No hubo una confrontación a gritos ni una escena de celos. Fue algo mucho más frío y desolador. Yo había estado en un viaje de trabajo durante 2 semanas en un proyecto en el norte del país. En mi tiempo libre, me dedicaba a la fotografía, un hobby que Sofía siempre había apoyado. Esa semana había comprado una nueva lente y una tarjeta de memoria de gran capacidad. Al volver a casa, cansado pero feliz, dejé mi cámara sobre la mesa del comedor. Al día siguiente, Sofía tenía una salida de chicas para celebrar el cumpleaños de una amiga. Cogió mi cámara nueva. La mía se quedó sin batería, dijo con una sonrisa. ¿Te importa si uso la tuya? Quiero sacar fotos bonitas. Le dije que por supuesto, feliz de que compartiera mi afición. Esa noche, mientras ella dormía, decidí pasar las fotos que había hecho en mi viaje al ordenador. Conecté la cámara, abrí la carpeta de la tarjeta de memoria y empecé a transferir mis paisajes y fotos de la obra. Pero también vi las fotos que ella había sacado esa tarde. Empecé a pasarlas, sonriendo. Fotos de sus amigas riendo en un bar, fotos del pastel de cumpleaños. Y entonces llegué a la última serie de imágenes. No eran del bar. La hora de las fotos era de 3 horas después de la fiesta de cumpleaños. La ubicación era un hotel del centro que yo conocía muy bien. Las fotos eran selfies. Selfies de ella en la cama de esa habitación de hotel, sonriendo a la cámara. Y a su lado, durmiendo plácidamente, con el brazo sobre su cintura, estaba mi mejor amigo, Carlos. El aire abandonó mis pulmones. Pasé las fotos una y otra vez buscando un ángulo, una explicación, algo que me dijera que estaba equivocado. Pero no había error. La alegría en su rostro, la intimidad del abrazo, era innegable. La tarjeta de memoria que había comprado para capturar paisajes terminó revelando la demolición de mi matrimonio. Sentí una oleada de rabia, tan intensa que me mareó. Quise despertarla, gritarle, exigirle una explicación, romper cosas. Pero entonces, una extraña calma me invadió. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué explicación podría dar que cambiara la imagen que tenía frente a mí? Una confrontación solo sería un circo de mentiras, excusas y lágrimas falsas. Ella no merecía mi rabia, no merecía nada. Me levanté de la silla, apagué el ordenador y fui a nuestro dormitorio. La miré dormir, tan pacífica, tan ajena al cataclismo que acababa de desatar en mi interior. Y en ese momento tomé una decisión. No habría gritos. No habría un divorcio contencioso. No habría un drama. Simplemente habría un vacío. Me moví por la casa en un silencio absoluto. Cogí una maleta, empaqué lo esencial. Mi ropa, mis documentos, mi portátil y la tarjeta de memoria de la cámara. Mi única prueba. Dejé sobre la mesa de noche mi anillo de casado. No dejé ninguna nota. A las 4 de la mañana, salí de la casa, cerré la puerta sin hacer ruido y me fui. Decidí convertirme en un fantasma, desaparecer de su vida tan completamente que dudaría de que alguna vez hubiera existido. Empezaba mi nueva vida, la de después del silencio. Conduje toda la noche, sin rumbo fijo, hasta que el sol empezó a teñir el horizonte de un naranja pálido. Terminé en una pequeña ciudad costera, a unas 400 millas de mi antigua vida. Me registré en un motel anónimo con un nombre falso, pagando en efectivo. Mi primer acto de libertad fue tirar mi viejo teléfono a un contenedor de basura. Luego entré en una tienda y compré un teléfono de prepago.
Un número nuevo que nadie en el mundo conocía. El siguiente paso fue profesional. Envié un correo electrónico a mi jefe informándole de una grave e indefinida emergencia familiar y solicitando un traslado a la oficina regional de la costa oeste, algo que llevaba meses sobre la mesa. Le aseguré que podía empezar a trabajar de forma remota de inmediato. Mi reputación en la empresa era impecable y aceptaron sin hacer demasiadas preguntas. Finalmente, busqué en Internet y contraté por teléfono a una abogada de divorcios de mi ciudad, una mujer con fama de ser discreta y eficiente. «Quiero un divorcio rápido y silencioso», le dije. «No disputaré los bienes. Que ella se quede con la casa, los muebles, todo. Solo quiero mi nombre fuera de esa hipoteca y de cualquier deuda conjunta. No quiero volver a hablar con ella nunca más. Usted será mi única voz». Mientras yo establecía los cimientos de mi nueva existencia, podía imaginar el despertar de Sofía. Al principio, la confusión al ver mi lado de la cama vacío. Luego, el descubrimiento del anillo de boda sobre la mesita de noche. Un pequeño círculo de oro que gritaba un final. Probablemente pensó que era una rabieta, que me había ido a un hotel para darle un susto. Se pasaría el día llamando a mi viejo número, cada llamada sin respuesta aumentando su irritación. Sus mensajes, imagino, pasarían de la molestia «Javier, ya basta de juegos, contesta», a una preocupación fingida. «Cariño, estoy preocupada, por favor, llama». Y finalmente, al pánico, cuando se diera cuenta de que mis compañeros de trabajo tampoco sabían nada de mí, de que mi coche no estaba en el estacionamiento de ningún hotel conocido, de que me había, literalmente, desvanecido. Su amante, mi ex mejor amigo Carlos, seguramente intentaría calmarla, diciéndole que yo solo era un dramático, que volvería arrastrándome en un par de días. Pero los días se convirtieron en una semana, y entonces mi abogada hizo su movimiento. Un mensajero le entregó a Sofía en la puerta de nuestra antigua casa un sobre. Dentro no había una carta de amor o de odio, solo los fríos y asépticos papeles de la demanda de divorcio, citando diferencias irreconciliables. No había ninguna mención a su infidelidad, ninguna acusación. Negarle la confrontación, negarle la oportunidad de defenderse, mentir o llorar, era una parte crucial de mi partida. No quería justicia, quería silencio. Mi abogada me contó que la llamada de Sofía fue una mezcla de histeria y furia. Quería saber dónde estaba yo. Quería hablar conmigo. Exigía una explicación. Mi abogada se limitó a repetir, una y otra vez: «Mi cliente no desea tener ningún contacto con usted. Todas las comunicaciones serán a través de este despacho». Corté lazos con todos los que pudieran ser un puente hacia ella. Envié un correo breve y conciso a mis padres y a un par de amigos cercanos, diciéndoles que estaba bien, que necesitaba espacio y que por favor no compartieran mi nuevo número con nadie, especialmente con Sofía. Fue un exilio autoimpuesto. La entrega de la demanda fue inmediata. El proceso legal, en cambio, tardó algunos meses en completarse. Tal como le instruía mi abogada, no peleé por nada. Ella se quedó con la casa, con la vida que habíamos construido, y con su amante. Yo me quedé con mi libertad. Me instalé en un pequeño apartamento con vistas al mar. Mi vida se volvió simple. Trabajar, caminar por la playa, leer, aprender a estar solo de nuevo. El dolor seguía ahí, un compañero sordo y constante, pero ya no era agudo. Me estaba acostumbrando a los contornos de mi nueva soledad, encontrando una extraña paz en el anonimato. Había logrado mi objetivo. Me había convertido en un fantasma. Creía que la historia había terminado, que el silencio sería mi estado permanente. No sabía que, para Sofía, mi silencio no era un final, sino un misterio que no podía dejar sin resolver. Pasó un año de silencio, un año de reconstrucción ladrillo a ladrillo. Me mudé de la costa a una tranquila ciudad en las montañas de Colorado, un lugar donde el aire era limpio y nadie conocía mi historia. Mi trabajo me permitió seguir de forma remota y mi vida se asentó en una nueva rutina. Descubrí el placer de las largas caminatas por el bosque, el sabor del café en una pequeña librería local y la paz de un apartamento donde el único desorden era el mío. El dolor agudo de la traición se había transformado en una cicatriz sorda,
un recordatorio de una vida que ya no me pertenecía. Había sanado, o al menos, había aprendido a vivir con mis fantasmas. Estaba convencido de que Sofía era parte de un pasado que había sido enterrado para siempre. Pero los fantasmas a veces aprenden a viajar. Estaba en mi cafetería habitual un martes por la mañana, revisando unos planos en mi portátil. El lugar estaba tranquilo, con el murmullo de las conversaciones y el aroma a café recién molido. Levanté la vista para tomar un sorbo de mi taza y entonces la vi. Estaba de pie, junto a la puerta, mirándome. Sofía, mi exesposa, mi fantasma. Por un instante, mi cerebro se negó a procesar la imagen. No podía ser real. Era una alucinación, un truco de la luz. Pero era ella. Se veía diferente. Más delgada, con ojeras que el maquillaje no lograba ocultar del todo, y una expresión en su rostro que no supe descifrar. Se acercó a mi mesa y se sentó en la silla de enfrente, sin que yo la invitara. El corazón me martilleaba en el pecho, una furia fría y antigua despertando de su letargo. «Hola, Javier», dijo, su voz era un susurro. «Te encontré». Me quedé en silencio, mirándola. No iba a facilitarle las cosas. «Me costó casi un año», continuó, como si yo le hubiera preguntado. «Contraté a un investigador privado, no fue fácil, realmente te esfumaste». Siguió hablando, un torrente de palabras que había estado guardando durante 12 meses. Me contó cómo se despertó esa mañana y me encontró desaparecido. Me habló de su pánico, de su furia, de la humillación de recibir los papeles de divorcio sin una sola explicación. Y luego me contó lo que pasó después. Su vida de ensueño con Carlos se había convertido en una pesadilla. La culpa y el secreto de su traición envenenaron su relación desde el principio. Discutían constantemente. Él la culpaba por mi desaparición, y ella lo culpaba a él por no ser el hombre que yo había sido. La casa, que se había quedado ella, se sentía vacía y embrujada. La vendió 6 meses después porque no soportaba vivir con mis fantasmas. La relación con Carlos no sobrevivió a la venta. Se desmoronó, dejándola sola. «Lo perdí todo, Javier», dijo finalmente, sus ojos llenándose de lágrimas. «Perdí la casa, perdí a Carlos, pero sobre todo, te perdí a ti, y me di cuenta, demasiado tarde, de que eras lo único que importaba». Era una confesión dramática, una declaración de arrepentimiento. Pero mientras la escuchaba, no sentía compasión. Sentía una distancia glacial. Vi su actuación, la misma que usaba cuando quería algo. No estaba llorando por mí, estaba llorando por ella misma. Lloraba por las consecuencias de sus actos, no por el dolor que me había causado. Había venido hasta aquí no para pedirme perdón, sino para buscar su propia absolución. Necesitaba que yo la perdonara para poder perdonarse a sí misma y seguir adelante. Se quedó en silencio, esperando mi respuesta. Esperaba que yo gritara, que la consolara, que le diera el cierre que tan desesperadamente buscaba. Me terminé mi café, lentamente. Puse la taza sobre el plato con un suave clic que sonó como un portazo en el silencio tenso. La miré por última vez, no a la mujer que había amado, sino a la extraña que tenía delante. ¿Quieres saber lo que pensé durante este último año, Sofía? No pensé en ti de la forma que esperabas. El dolor estuvo ahí, pero tú ya no eras parte de mi vida. Su rostro se descompuso. Esa era la verdad más cruel y liberadora. Ella esperaba ser el centro de mi drama, el sol negro alrededor del cual mi vida rota giraba. Pero yo la había eliminado de la ecuación. Me levanté, dejé un billete de $20 sobre la mesa para pagar la cuenta y me puse la chaqueta. «Espero que encuentres lo que buscas, Sofía», le dije, «pero no lo vas a encontrar aquí». Y me di la vuelta y salí de la cafetería, dejándola sola con su pasado, mientras yo caminaba de vuelta hacia mi presente tranquilo y silencioso. Caminar fuera de esa cafetería se sintió como una victoria final. Había enfrentado al fantasma de mi pasado y había salido ileso, con mi paz intacta. Creí, con una ingenuidad que ahora me avergüenza, que esa sería la última página del libro. Pero la obsesión de Sofía no era algo que se pudiera apagar con un par de palabras frías. Mi indiferencia no la había liberado, la había enfurecido. No se fue de la ciudad. Al principio,
Parecía solo seguirme a distancia, pero pronto se convirtió en un verdadero acoso. La vi por primera vez 2 días después, su coche aparcado al final de la calle donde vivo, justo lo suficientemente lejos para ser plausible, pero lo suficientemente cerca para que yo supiera que no era una coincidencia. Al día siguiente, estaba sentada en un banco en el parque donde solía caminar, leyendo un libro, fingiendo ser una local. No se me acercaba. No me hablaba, solo estaba allí, una presencia constante y silenciosa, un recordatorio de que mi santuario había sido invadido. Mi paz recién descubierta comenzó a erosionarse. Empecé a mirar por encima del hombro, a cambiar mis rutinas. La cafetería que había sido mi refugio ahora se sentía como un territorio hostil. Dejó de ser una presencia pasiva y comenzó a escalar. Se acercó a la dueña de la librería que frecuentaba, presentándose como una vieja amiga preocupada por mí. Le contó una historia trágica y editada de nuestro divorcio, pintándome como un hombre frágil que había sufrido una crisis nerviosa. La dueña, una mujer amable, me lo contó todo, preocupada. Parecía tan angustiada por ti, Javier, me dijo. Estaba envenenando mi nuevo mundo con las mentiras del antiguo. El punto de quiebre fue cuando un día llegué a la puerta de mi apartamento y encontré un pequeño paquete en el felpudo. Dentro había un álbum de fotos. Fotos de nuestra boda, de nuestras vacaciones, y una nota escrita con su letra. No puedes borrar esto. Esto fuimos nosotros. Fue una violación. Un intento de arrastrarme de vuelta a una historia de la que yo ya no quería ser el protagonista. Esa misma tarde, fui a la comisaría local. Le expliqué al oficial de turno la situación. Una ex esposa con la que no había tenido contacto en un año me había localizado usando un investigador privado y ahora se negaba a dejarme en paz. Les mostré los mensajes que me había empezado a enviar, cada vez más desesperados, y el testimonio de la dueña de la librería. La policía lo tomó en serio. Un oficial la visitó en el motel donde se alojaba y le dio una advertencia formal por acoso. Le dijeron que si volvía a contactarme o a acercarse a mi domicilio o lugar de trabajo, sería arrestada. Esa advertencia legal, pensé, sería suficiente. De nuevo, me equivocaba. Esa noche, recibí un aluvión de correos electrónicos de ella, la desesperación finalmente rompiendo todas las barreras. Fue en esos correos donde la verdadera razón de su búsqueda salió a la luz. La historia de arrepentimiento y amor perdido que me contó en la cafetería era una fachada. La verdad era mucho más cruda y patética. Carlos, el amante por el que había tirado su vida por la borda, la había dejado no solo emocionalmente rota, sino financieramente arruinada. Habían acumulado deudas enormes, y cuando él se fue, las dejó todas a su nombre. Ella no había venido a buscar perdón. Había venido a buscar un rescate. Javier, por favor, estoy desesperada, escribió. Carlos me dejó con una deuda de $50,000. Me van a embargar, no tengo a nadie más. Tú eres la única persona que siempre ha sido buena conmigo. Ayúdame, solo una última vez. Leer eso fue como si una luz brillante iluminara toda la escena. Su arrepentimiento era falso, su dolor era real, pero era un dolor egoísta. No me extrañaba a mi estabilidad. Me extrañaba a mi cartera, sentí una oleada de asco, pero también de una finalidad absoluta. Ya no había dudas, no había compasión. Era una manipuladora hasta el final. A la mañana siguiente, reenvié todos sus últimos correos a mi abogada, la misma que había gestionado mi divorcio. Le adjunté el informe de la policía local por acoso. Su respuesta fue inmediata. Ya tenemos suficiente. El acoso, sumado a la admisión de una motivación financiera, nos da todo lo que necesitamos. Esa misma tarde, mi abogada presentó una solicitud para una orden de alejamiento permanente. Ya no era una advertencia de un oficial de policía, era la fuerza completa y vinculante de la ley. La audiencia se fijó para la semana siguiente. El fantasma de mi exesposa estaba a punto de ser exorcizado de mi vida, esta vez, para siempre. La audiencia para la orden de alejamiento fue tan impersonal y rápida como lo había sido nuestro divorcio. Sofía se presentó con un abogado de oficio que parecía tan cansado como ella.
Intentó argumentar que sus acciones eran las de una mujer emocionalmente angustiada que buscaba un cierre. Dijo que yo estaba siendo cruel y vengativo, usando la ley para castigarla por sus errores pasados. Su actuación fue pasable, pero no tenía nada que hacer contra la fría y metódica presentación de mi abogada. No hizo falta ni que yo hablara. Mi abogada simplemente presentó la cronología de los hechos, el informe del investigador privado que demostraba que me había buscado deliberadamente, el informe policial por acoso, una declaración jurada de la dueña de la librería y, finalmente, sus propios correos electrónicos, donde admitía que su verdadera motivación era el dinero. La cara del juez era un poema. En menos de 15 minutos, dictó su sentencia. Concedió la orden de alejamiento permanente, prohibiéndole a Sofía contactarme o acercarse a menos de 300 metros de mi persona, mi casa o mi lugar de trabajo por los próximos 5 años. Señora, le dijo el juez, mirándola por encima de sus gafas, el cierre que usted busca no es responsabilidad del señor Javier. Búsquelo en otra parte. Este asunto ha terminado. La vi salir del juzgado, una figura encorvada y solitaria. Nuestros ojos no se cruzaron. Ya no era un fantasma amenazante. Era simplemente una mujer triste y rota, una extraña a la que el sistema legal le había ordenado que me dejara en paz. No sentí triunfo, solo un profundo y absoluto alivio. La puerta a mi pasado, que ella había intentado forzar para volver a entrar, ahora estaba cerrada con un cerrojo judicial. Era el punto final que había necesitado desde el principio. Han pasado 2 años desde ese día en la corte. La vida ha sido tranquila. Y he llegado a la conclusión de que la tranquilidad es el bien más preciado del mundo. Mi pequeño apartamento en las montañas de Colorado se ha convertido en un verdadero hogar. He hecho amigos. He explorado cada sendero de montaña a mi alrededor, encontrando en la inmensidad de la naturaleza una paz que ninguna relación me había dado antes. Volví a dedicarme a la fotografía, y una de mis series de paisajes de invierno fue incluso expuesta en una pequeña galería local. Nunca volví a saber de Sofía. A veces, en momentos de silencio, me pregunto qué fue de ella, pero el pensamiento es fugaz. Es como recordar la trama de un libro que leíste hace mucho tiempo. Entendí algo fundamental en todo este proceso. Mi primer instinto, el de ghostearla y desaparecer, fue un acto de autopreservación, una forma de escapar de un dolor insoportable, y funcionó, por un tiempo. Pero la verdadera curación, la verdadera libertad, no llegó cuando me convertí en un fantasma. Llegó cuando ella me encontró, y yo, en lugar de huir de nuevo, me planté. Llegó cuando usé la verdad y la ley para defender la nueva vida que había construido. La lección no fue aprender a desaparecer. Fue aprender a permanecer, a defender mis límites con una calma inquebrantable. La traición de Sofía casi me destruye, pero su obsesión, irónicamente, fue lo que me terminó de salvar. Me obligó a dejar de ser una sombra y a convertirme, de nuevo, en un hombre sólido, plantado firmemente en el suelo de su propia vida. Y esa es una vida que nadie, nunca más, me podrá quitar.